Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, se ha reunido brevemente con Sergei Lavrov, el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Al margen de la reunión ministerial del G20, el encuentro es la primera vez que se realiza desde que comenzó la guerra en Ucrania. Insiste a Rusia en dar marcha atrás a su irresponsable decisión y volver a aplicar el nuevo tratado START, que impide límites verificables a los arsenales nucleares de Estados Unidos y de Rusia. El cumplimiento mutuo es en interés a nuestros dos países. También dice, es lo que la gente de todo el mundo espera de nosotros como potencias nucleares, habría dicho el secretario de Estado de Estados Unidos. Le dije al ministro de Asuntos Exteriores que independientemente de lo que ocurre en el mundo o en nuestra relación, Estados Unidos siempre estará dispuesto a comprometerse y a actuar en el control de armas estratégicas, tal y como lo hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso en el punto más álgido de la Guerra Fría, asegura. Por otro lado, Dmitry Polyansky, el representante adjunto de Rusia en la ONU, asegura el día de ayer que Rusia no tiene intenciones de utilizar armas nucleares en Ucrania, alegando que su doctrina especifica que solo pueden ser usadas en el caso de que exista una amenaza para la existencia de Rusia. Dice, en primer lugar, me gustaría decir que tenemos una doctrina nuclear y dice que no seremos los primeros en usar armas nucleares. Solo se puede usar si existe una amenaza para la existencia de Rusia, según ha dicho Polyansky. No obstante, ha advertido que la decisión depende del grado de participación de la OTAN en la guerra de Ucrania. Mientras tanto, se dio la reunión del G20, los 20 países más poderosos del mundo, donde se habrían reunido por parte de los ministros de Relaciones Exteriores de cada país. El lugar no tuvo acuerdo, no llegaron a un consenso para el tema Ucrania-Rusia. Los ministros de Exteriores del G20 habrían fallado este jueves en su intento de alcanzar un acuerdo entre todos hacia las posiciones en el conflicto de Ucrania, repitiendo el mismo escenario que se dio en la semana pasada con los ministerios de finanzas. Dice, hay casi 95% en términos de acuerdo de cláusulas, y es solo en dos cláusulas en las que no se pusieron de acuerdo para pues todos hacer una firma. Y como siempre, las contradicciones. El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, asegura que, bueno, en efecto, las potencias podrían entrar en un conflicto, esto en relación a la guerra de Ucrania. Esto lo advierte el día de hoy, y es que así uno sale de un lado y dice no hay guerra nuclear, y luego dice otro, pues a lo mejor sí la puede haber. Hablando en la conferencia de la ONU sobre el desarme, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor que está aquí a un lado, advierte que la política tanto de la OTAN como de Estados Unidos de alimentar el conflicto de Ucrania y su creciente participación en la confrontación militar está cargada de un choque militar directo con las potencias nucleares, con consecuencias, dice, que podrían ser catastróficas. Bueno, eso es lo que dice. Por otro lado, aseguran que se aproxima un conflicto. Una posible guerra entre Israel e Irán está cada vez más cerca. Según los expertos, dicen que el conflicto todavía tiene oportunidad de evitarse, pero esto podría darse en cualquier momento si esto sigue avanzando. Un alto funcionario del Pentágono testificó a principios de esta semana que Teherán ha logrado un progreso notable en el enriquecimiento de uranio y que podría usarse para un arma nuclear. La OIA también dijo que Irán podría en 12 días tener lista un arma nuclear con el uranio que tiene enriquecido ahora mismo. Las crecientes tensiones entre ambos países han llevado a estos al borde de la guerra. Si bien ahora mismo los expertos dicen que todavía ven una probabilidad de que llegaran a algún acuerdo para tranquilizar las cosas, al parecer todavía no llegan a nada y el conflicto cada vez es más probable. Aseguran que Israel ahora mismo está preparando una intervención militar para detener los esfuerzos nucleares de Irán. Y esto, si sigue avanzando, que no hay una señal de que Irán quiera detener esto, sí o sí habrá una intervención militar de Israel. Israel no va a permitir que tenga armas nucleares Irán. Y esto, pues bueno, podría meterse a una situación, dicen, muy, muy peligrosa. Dice el profesor del gobierno Dartmouth, Bernard Abashi, dice, la pregunta también que se hace Washington y otras capitales del mundo es si el riesgo actual es realmente mayor que en los últimos años. Bueno, pues hay dudas desde lo que hemos visto, desde lo que hemos seguido por años. Creo que ese es el punto más
pues duro que ha habido entre estos países, porque nunca como antes Irán ha estado tan cerca de tener armas nucleares, y esto pues complica la situación, la pone a la máxima tensión. En otro tema, esta mascarilla, las mascarillas que se utilizan para dormir, según los científicos, podría traer beneficios mentales sorprendentes. Al bloquear la luz, aunque sea muy poquita en la noche, esa penumbra ayuda a mejorar el estado de alerta, la memoria, entre otros beneficios. Esta investigación involucró a 122 participantes en 2 experimentos. Los que investigaron esto fueron unas instituciones del Reino Unido, de Italia, de Estados Unidos. Aseguran que el uso de la máscara para los ojos para bloquear la luz durante el sueño nocturno mejora la memoria y el estado de alerta, y esos cambios también tienen beneficios en las tareas cotidianas como estudiar y conducir. Nos ayuda a mantener en forma nuestra mente y los procesos emocionales, así como nuestros patrones de socialización. Esta investigación se publicó en Sleep Research Society, que es una publicación científica de la Universidad de Oxford. La publicación pues puede ser analizada también si nos está viendo algún experto en el tema que quiera investigar y profundizar más en todo lo que se desarrolló en este análisis, en esta investigación. Por otro lado, mientras se está acercando el calor cada vez más, empiezan a aparecer países en diferentes partes del mundo, y en este caso de Latinoamérica, que pues mencionan hay efectos que están sucediendo ahora mismo de casos de chikungunya. Ya en República Dominicana se emitió la alerta sanitaria por chikungunya debido al aumento de los casos registrados en varios países centroamericanos. En República Dominicana se quiere preparar y estar muy listos para que no les suceda lo mismo. El director de epidemiología señaló que es probable que en las próximas semanas estemos viendo los primeros casos, dice, y el Ministerio de Salud Pública Dominicano, bajo la recomendación de la OMS y la OPS, están siguiendo las indicaciones ante la posible propagación de esta enfermedad y la alta infestación de mosquitos Aedes aegypti y la gran movilidad de personas que hay ahora. El director de epidemiología, Ronald Skinnew, Hughes sería el apellido, señaló en rueda de prensa que es una realidad. Dice que el chikungunya viene y es probable que en las próximas semanas estemos viendo los primeros casos allá en República Dominicana. Y eso, bueno, pues es interesante también porque no nada más ahí, sino en Centroamérica también ya están aumentando los casos, así que muy atentos con esto. Seguramente veremos alertas apenas empiece la primavera. Mientras tanto, pues ya el calor empieza a llegar y los mosquitos empiezan también a aparecer. Él es Jonathan Acosta. El 25 de enero, entre él y unos amigos se fueron a la selva de Baures, esto en el departamento boliviano de Beni. La idea era grabar algunos videos y también ir a cazar, pero esta experiencia se convirtió en un desafío enorme para esta persona. Inició el 25 de enero esta odisea. Según habría relatado, este hombre de 30 años pues se perdió. Llegó el 25 de enero, estaban los amigos, no sabe exactamente cómo, eso todavía está investigando cómo es que se perdió, pero el punto es que se perdió. Aseguraba que todos los días se levantaba, oraba por encontrar una salida, dice mi objetivo era llegar a un río. Asegura que en los primeros días fue lo más complicado porque no tenía agua, iba tomando de su propia orina y no lograba conseguir ni agua, ni frutas, ni nada, entonces empezó a alimentarse de gusanos, de insectos, de lo que fuera encontrando. Esto lo habría narrado para Radio Panamericana, de acuerdo también a reportes de diferentes medios de aquella región. Él llevaba consigo una escopeta con algunos cartuchos. En un momento fue atacado por unos cerdos de monte, los cuales pues se habrían quedado con una de sus botas que la habrían destruido, pero no lo lograron lastimar. Al pasar los días ya empezó a encontrar algunas frutas y eso le ayudó a sobrevivir. Tras los 31 días que estuvo en la selva, de repente a lo lejos, a unos cientos de metros, encontró a un grupo que lo estaba buscando, porque se armaron diferentes grupos gracias a las redes, a los medios, etcétera. Se abrieron varios grupos para ir a buscarlo, y a lo lejos, a los 300-400 metros, ya con un tobillo dislocado, pues como pudo fue avanzando para poder llegar a los rescatistas que, pues bueno, le ayudaron evidentemente. Había perdido en 31 días 17 kilos.
caminaba cojeando. Asegura que cuando se disloca el tobillo pensó que ese sería su final, porque cómo sobrevivir en la selva cuando tienes un problema con el tobillo. Cada cosa cuenta. No tenía linterna, no tenía machete, no tenía las cosas básicas para sobrevivir en ese tipo de lugares. Su último cartucho lo utilizó en una manada de pecaríes, unos animales similares a los cerdos que habitan en esas zonas, en esas selvas. Aún se está investigando el suceso y cómo fue dándose, pero obviamente de momento pues lo primordial es que se recupere y que descanse. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.